Vamos a hablar en esta tarde de la gran persecución que viene, Juan 15, 18 al 21. Vamos a tratar un tema muy interesante a la luz de lo que dice la palabra de Dios y vamos a tratar de tocar algunos puntos sobre lo que va a ser en el periodo de la gran tribulación esta persecución que está en camino. En Juan 15, 18 al 21 leemos: si el mundo os aborrece, dice el Señor, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto los harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Puede tomar su asiento en esta tarde, por favor. Bien, quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la persecución que va a venir en el periodo de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación, antes de Jesucristo venir, porque nosotros somos partidarios de que Jesucristo vendrá antes de la gran tribulación, y hay una división entre tribulación y gran tribulación. Cuando dice la palabra, os entregarán a tribulación y os matarán, esto va a suceder. Pero una persecución va a comenzar antes de que Jesucristo venga, en el principio de dolores. O sea que sí nos va a alcanzar, tocar ver esa persecución, que va a ser sistemática, gradual, paulatina. En principio va a ser una persecución en donde se van a gradualmente a coartar las libertades, se van a comenzar a cortar los derechos y comenzar a ejercerse restricciones en el culto. Entonces van a comenzar a crearse leyes por parte de las autoridades locales, de los gobiernos del mundo, para restringir la libertad de culto, la libertad de asociación religiosa y de expresión. Y esto es, por ahí va a comenzar la persecución, a empezar a generar cierto tipo de restricciones para que la iglesia tenga coartadas sus libertades y cortado su derecho a expresarse y manifestarse y tener lo que hoy tenemos en este país y en Occidente, libertad de culto. Usted sabe hoy que en las naciones islámicas, en los países musulmanes, no existe la libertad religiosa. La única doctrina permitida es el Islam. So pena de muerte quien practique una religión distinta al islamismo, pues está sujeto a las condiciones establecidas por esos gobiernos, que son gobiernos represivos. No hay libertades. Hoy en Occidente disfrutamos de un alto grado de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de culto. Gracias a Dios por esas libertades. Pero no falta mucho para que esas libertades gradualmente vayan a comenzar a ser restringidas, en donde la sociedad va a comenzar a ver un cambio en la tonalidad de esa libertad que hoy disfrutamos en Occidente. Entonces la persecución va a comenzar a partir de comenzar a prohibir el culto, generar leyes o crear leyes que restrinjan la oportunidad, la posibilidad y la libertad que hoy tenemos acá en Occidente. Una gran persecución está en camino, viene con toda la fuerza avasalladora para arrollar, perseguir, capturar y masacrar a un remanente. El mayor derramamiento de sangre jamás perpetrado en otras épocas de la historia se gestará en ese periodo oscuro del tiempo de angustia para Jacob, la gran tribulación. Comenzando con el tema de la gran persecución hasta culminar con la matanza de los congregados en Armagedón, la carnicería y las masacres en masa no tendrán punto de comparación con ningún otro momento de la historia. Lea sobre esos eventos. La Santa Inquisición en la Edad Media, las cruzadas católicas, la expulsión de los judíos en España en 1492, la masacre de Katyn en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial y una de las más recientes, la masacre en Ruanda en 1994, cuando en 3 meses 1 millón de personas fueron literalmente masacrados por una rivalidad que existe entre 2 grupos étnicos, los Hutus y los Tutsis. Y esto sucedió apenas un poco más de 2 décadas atrás, en tiempo reciente. Pero si usted se va al internet a investigar el asunto, y le recomiendo que lo haga, va a encontrar que
a través de la historia de la humanidad ha habido desde el principio de los tiempos hasta nuestros días muchos genocidios que se conocen también como limpiezas étnicas. Un poquito más adelante vamos a hablar de lo que es una limpieza étnica y lo que es un genocidio. Y todo esto ha sucedido. La persona pensando que está haciendo lo correcto al exterminar a grupos distintos con ideologías diferentes a nuestro pensamiento. Y eso ha sucedido en la historia. Pero me da la impresión que todas esas masacres que han sucedido a través de la historia no vienen a ser más que simplemente una pintura, o por así decirlo, una prueba piloto de la gran persecución que está a las puertas. Ahora bien, de todas las masacres que han habido en la historia, que han sucedido, el primer lugar lo ocupa indiscutiblemente el mayor, más amplio, enorme y gigantesco asesinato perpetrado contra un pueblo en toda la historia de la humanidad. Tanto por la magnitud, la consideración, la trascendencia y la relevancia de la forma como eso se llevó a cabo. No existe otro evento de tal magnitud, tan sombrío, tan atroz y a la vez tan inexplicable que eso. Nos referimos a la Shoah, que es también el asesinato colectivo o masacre en masa de millones de seres humanos cuyo único delito fue ser judíos. La Shoah, el silencio bajo el cielo, la oscuridad en la tierra, el Holocausto. El exterminio de 6 millones de judíos en los campos de concentración en Europa bajo el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, que fue realmente algo que sorprendió al mundo. Y hasta hoy creemos que no existe otro episodio más horrendo que lo que fue el Holocausto, que fue el asesinato sistemático o la masacre en masa o el genocidio. Eso sí, ese sí fue un genocidio, un exterminio, no como lo que dicen que Israel está haciendo ahora contra Palestina. Eso no es un genocidio. Un genocidio fue lo que fue perpetrado contra los judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces la impresión que yo tengo es que este exterminio que se dio contra el pueblo de Dios en ese periodo apenas fue una prueba piloto de lo que viene después en el periodo de la gran tribulación. Y quiero compartirle con usted algunos puntos sobre esto. Quiero que se vaya conmigo a Mateo 27, 22 al 26. Y en Mateo 27, 22 al 26 vamos a ver algunos puntos importantes que quiero compartir con usted. ¿Están ahí? En Mateo 27, 22 al 26, leemos esto. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. ¿Qué dice el versículo 25? ¿Están ahí? Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Respondiendo, no una persona, sino todo el colectivo ahí presente, congregado, dijo, su sangre sea sobre nosotros. Si te vas conmigo a Lucas 23, 27 al 31, en Lucas 23, 27 al 31, Jesucristo dijo unas palabras muy especiales. Lucas 23, 27 al 31, ¿estás ahí? Dice así. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados los estériles y los vientres que aún no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbranos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Porque Jesucristo escuchó cuando ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Jesús le dijo, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque Él escuchó la declaración que ellos hicieron. Ahora, ¿usted sabía que en la Biblia está profetizado el holocausto? En Jeremías 9, 20 al 22, Jehová de los ejércitos indicó que el holocausto un día iba a llegar, que se tenía que cumplir ese triste acontecimiento, y lo va a ver usted ahora. El holocausto fue profetizado en la Biblia siglos antes de que sucediera. Jeremías 9, 20 al 22, ¿están ahí?
Oigan pues, oh mujeres, vea este punto, mujeres. ¿Qué dijo Jesucristo? Mujeres. ¿Qué dice aquí el Señor? Oh mujeres. ¿A quién le está diciendo? A las mujeres de Jerusalén. Oigan pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar, Dios mío, exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. ¿Qué fue lo que sucedió en Alemania? Hubo un exterminio de los niños en las calles y de los jóvenes en las plazas. Literalmente hubo un exterminio donde los niños, los jóvenes, los ancianos y todo tipo de personas, judíos, fueron exterminados en las calles y en las plazas. Aquí se está profetizando el holocausto, pero luego ellos fueron llevados a campos de concentración. Y aquí está el holocausto profetizado. Léalo conmigo, 22. Habla, así ha dicho Jehová. ¿Quién lo dijo? El Señor. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo. ¿Usted se acuerda cuando estaban los crematorios en Auschwitz-Birkenau? Cómo la ceniza volaba por los aires y cubría los campos como estiércol sobre los campos. Jehová profetizó que el holocausto un día iba a suceder. ¿Lo está leyendo? Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Hay un dato que dice que en el holocausto se asesinaba alrededor de 10,000 judíos por día. Los trenes llegaban a Auschwitz y bajaban a los cuerpos, a las personas, y entonces los que, según ellos, no servían, eran inmediatamente conducidos a las cámaras de gas, y en la cámara de gas cabían 500 personas, pero arrejolaban o apretujaban hasta 2,500 personas en aquel lugar para echarles gas Ciclón B y asesinarlos en el proceso de unos 15 minutos y salir aquellos cuerpos amoratados, luego los Sonderkommando, tomar aquellos cuerpos, lavarlos y meterlos al crematorio, de manera que los crematorios no se daban abasto, ¿sí?, asesinando y exterminando al pueblo judío. Ese fue un evento muy triste. Alrededor de 10,000 judíos fueron masacrados por día en tan solo uno de los campos, pero fueron varios campos en Europa. Estuvo el campo de Auschwitz-Birkenau, que son 2 campos realmente, en Polonia. Está Treblinka, Sobibor y otros más, que fueron los campos que estableció el Tercer Reich para el exterminio de los judíos. Pero usted acaba de leer aquí cómo el holocausto fue profetizado en la palabra del Señor. Ahora bien, vamos a ver el primer punto de este estudio. Estamos en camino a la gran persecución. Ya todo está realmente preparado para que eso suceda, pero faltan algunos puntos por afinar. Pero en cuanto a la mentalización de toda una sociedad que esté preparada para perseguir y masacrar a las personas, esta generación está siendo ya, o está realmente, literalmente preparada. En Daniel 12:10, vamos ahí por favor. Leemos algo interesante, Daniel 12:10. Dice así la palabra del Señor. ¿Están ahí? Ok, dice: muchos serán limpios, que es el tiempo en el que ahora ya estamos, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, o se tornarán cada vez peor. Y ninguno de los impíos entenderá. Diga esta frase conmigo. Y ninguno de los impíos entenderá, mas los entendidos comprenderán. Ahora, dice la palabra que en el último tiempo no entenderían. Esto es una mentalización que la gente tendrá para la persecución que viene. ¿Por qué no lo van a entender? Porque nuestro Señor así lo declaró que iba a suceder. Hay algunas cosas que hoy la gente está haciendo sin entenderlas. Hay un rechazo deliberado a la predicación del evangelio y al conocimiento de la palabra de Dios en esta generación como nunca antes en la historia. También existe un odio exacerbado contra el pueblo de Israel que cada vez está creciendo y proliferando más en el mundo. Hay un odio contra la iglesia y todo lo que se llama pastores y predicadores, y contra todo aquello que es predicado en los escenarios. El mundo tiende cada vez más a rechazar la verdad, porque hay una mentalización que la sociedad está teniendo en preparación para la llegada del anticristo. Claramente se le fue dicho al profeta Daniel, y los impíos no entenderán. Ahora, ¿por qué no entenderán? Porque así fue decretado.
Pero antes váyase conmigo, hermano, a Miqueas 4 del 9 al 13, donde aquí le voy a mostrar que esto está profetizado en la Biblia y que hay puntos que las personas harán, actuación que tendrán sin entender el por qué lo están haciendo. Miqueas 4 del 9 al 13, ¿están ahí? Dice así la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión. Esto es Israel. Como mujer que está de parto. El término mujer de parto se refiere a la angustia del alumbramiento, el tiempo de angustia para Jacob cuando Israel estará gimiendo por ser víctima de una atroz persecución que se estará librando y perpetrando en su contra en el periodo de la gran tribulación. Como mujer que está de parto porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Es cuando la iglesia ha sido levantada e Israel está siendo perseguida en su propia tierra. Dice, porque saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Acuérdense las palabras de Jesucristo. El que esté en la ciudad y ha ido al campo, no torne atrás para tomar su chamarra, porque habrá gran persecución contra Israel en esos días. Y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Eso va a suceder al final de la gran tribulación, en el Armagedón. Y dicen, pero eso está sucediendo ya desde hoy. Desde hoy la sociedad entera está creciendo el odio deliberado y generalizado y el rechazo contra Israel. Dice, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Y a mí me impresiona mirar cómo las personas hoy critican y condenan a Israel y desean que Israel sea destruido. En el reciente conflicto del que todos creo estamos informados entre Israel e Irán, Israel es el pueblo de Dios y con justa, sobrada y sentida razón atacó a Irán para defenderse de en un futuro ser atacados por un arma nuclear. Pero usted ve cómo en las redes sociales la gente, en lugar de defender a Israel, una posición legítima, la gente decía absurdos como Dios bendiga a Irán y que sea destruido Israel. Y cuando yo leo la palabra de Dios, me impresionó ver que esto fue profetizado siglos antes de que nosotros naciéramos. Dice ahí en el versículo 11, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. ¿Qué hace la ONU? Cuando se reúne el Parlamento para deliberar la problemática, todas las naciones están en contra de Israel, incluyendo nuestro país, y votan en contra de Israel. Cuando Israel es atacado, nadie dice nada. Cuando Israel se defiende, todo mundo comienza a vociferar en su contra. Vea lo que dice la palabra. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, y esto es lo que la sociedad hoy está diciendo, sea profanada y vea nuestros ojos su deseo en Sión. ¿Y cuál es el deseo de la sociedad? Que Israel sea destruido, que le caiga una bomba atómica, que sea masacrado su pueblo otra vez y que sea exterminado el pueblo judío. Versículo 12, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová. ¿Por qué hace esto la gente hoy? Teniendo ese odio deliberado y ese rechazo promulgado contra Israel, porque no conocen a Dios. Claramente al profeta Daniel se le dijo, y ninguno de los impíos entenderá, y la sociedad hoy no entiende. Ni entendieron su consejo, porque las personas no pueden entender lo que dice la palabra de Dios. No lo pueden entender. Su entendimiento está vedado. Por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate, trilla, hija de Sión. Aquí habla del Armagedón, cuando Israel tendrá la victoria ante las naciones. Porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Pero quiero que entiendan un punto. ¿Cómo es que la palabra de Dios se cumple tan precisamente? Ahora, ¿por qué no entenderán? Te voy a enumerar 3 razones. Primero, porque así está decretado. Jesús lo afirmó en Mateo 24:39. Será como en los días de Noé, dice, y no entendieron. Está decretado hasta que vino la destrucción y se los llevó a todos. En Isaías 6, del 8 al 13, la palabra dice que el mundo no lo iba a entender. Ahora, alguien dirá, ¿qué no acaso íbamos a hablar de la persecución que viene? Bueno, por aquí estoy comenzando. Esta persecución, para que tenga un éxito en la gran tribulación, tiene que estar perpetrada a través de la mentalidad de millones de personas en cuyo pensamiento estará la idea, obviamente equivocada, que se tiene que derramar sangre contra los escogidos en ese periodo oscuro de la historia. En Isaías 6, del 8 al 13, ¿están ahí? Leemos,
Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mira bien. Pero el 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien. ¿Qué está diciendo ahí? Analiza los puntos. Escuchen con atención, oigan bien. Pero eso no quiere decir que porque una sociedad escuche, que obviamente no va a escuchar, una cosa es oír, otra muy distinta y más profunda es escuchar. Esto no quiere decir que por oír alguien va a capturar el entendimiento, no lo va a tener, porque su mentalidad está vetada, está cerrada y está cegada. Oíd bien y no entendáis. ¿Qué está diciendo aquí? Oigan bien, pero no entiendan. ¿Se da cuenta? Ved por cierto, mas no comprendáis. Miren, pero no comprendan. Está decretado. Engruesa el corazón. Cuando un corazón está engrosado, la palabra engrosar aquí es un término que quiere decir que está lleno del mundo y no tiene nada de Dios, de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora, ¿hasta cuándo tiene que suceder esto? Quiero que siga leyendo conmigo el versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y yo me pregunto lo mismo, ¿hasta cuándo la gente o la sociedad, que cada vez está peor, va a entender que está equivocada al rechazar la palabra de Dios, al condenar al pueblo de Dios que es Israel y al estar contra la iglesia de Cristo, lavada con su preciosa sangre? ¿Hasta cuándo las personas van a entender? Y aquí te voy a dar una respuesta nada agradable bíblicamente. Fíjate hasta cuándo la gente va a entender. ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas. Es decir, hasta que esté destruida la humanidad, las grandes orbes del mundo, las grandes metrópolis, las capitales del mundo, las grandes ciudades estén desoladas. Hasta que eso esté desolado, entonces la gente entrará en entendimiento. Cuando la destrucción haya llegado, compárelo con lo que dijo Jesucristo. Y no entendieron hasta, diga conmigo, hasta que vino la destrucción o el diluvio y se los llevó a todos. ¿Están captando los puntos? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Cuando queden desiertas e inhabitables las populosas ciudades, capitales, metrópolis de la tierra. Y no haya hombre en las casas. ¿Se acuerdan que hemos estado diciendo que habrá un exterminio de la humanidad, donde un promedio de 10,000 millones de seres humanos van a desaparecer de la tierra al final de la gran tribulación y se va a extinguir la raza humana? Literal. Cuando eso sucede es cuando la gente va a entrar en entendimiento de que estaban equivocados. Obviamente será ya demasiado tarde, pero fíjate hasta cuándo. Entonces, si tú tienes una esperanza hoy de decir, bueno, yo creo que el mundo sí va a entender, el mundo va a reconocer la palabra de Dios, el mundo va a amar a Israel y va a abrazar a la iglesia de Cristo, te diré que eso no será posible, porque está decretado. ¿Hasta cuándo va a suceder eso? Que la gente va a entrar en razón, va a entender y va a capturar sabiduría hasta que la tierra esté desolada. Y la tierra esté hecha, lea conmigo, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Cuando dice en medio de la tierra se refiere a ciudades populosas, que hay ciudades hoy que tienen 15, 20 millones de habitantes, metrópolis enormes, pero cuando todo eso esté deshabitado, las ciudades queden vacías y desoladas en la tierra, que es un estudio que analizaremos un poco más adelante, la desolación que imperará en el planeta al final de la gran tribulación. Hasta entonces la gente entenderá, pero no creas que entenderá de un entendimiento un entendimiento para salvación. Ellos van a entender demasiado tarde que estaban completamente equivocados. Versículo 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, o sea que la destrucción va a ser total en la tierra. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, Dios de nuevo va a restaurar la tierra, que lo analizaremos cuando hablemos de la entrada del milenio tras el Armagedón, cómo la tierra va a florecer y va a ser restaurada. Esa es la primera razón, porque está decretado, la sociedad no va a entender. Pero la segunda es porque en el tiempo de la gracia decidieron rechazar a Dios. Romanos 1:28 dice, por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios. Estamos en un tiempo en el que hay la oportunidad de escuchar la verdad.
Y la sociedad deliberadamente rechaza el evangelio, toda persona que rechaza la verdad, por cuanto entonces no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y entonces una mente reprobada es una mente ya al revés. Y cuando alguien está bajo una reprobación así, obviamente tampoco va a entender. Pero la tercera razón es porque muchos están para perdición. Cuando leemos en Daniel 12:10 que dice, y ninguno de los impíos entenderá, está hablando aquí la palabra de Dios acerca de que, o de la realidad de que muchos hoy están ya para perdición. La falta de este entendimiento hará que surjan prejuicios. Esto culminará a millones alimentados por prejuicios a asesinar sin piedad a otros. Dice la palabra de Dios y que se le dio una espada para que se matasen unos a otros. ¿Cómo funciona un prejuicio? Lo hemos visto con anterioridad. Un pensamiento introducto en la mente de una persona o una idea preconcebida o un estereotipo es metido en una mente. Allí se torna mito. Luego el mito es llevado a un prejuicio y entonces se convierte en una fortaleza. Una fortaleza mental es una forma de pensar arraigada, equivocada, conceptualizada, pero al revés. La conceptualización es un proceso mental a través del cual nos formamos ideas abstractas a partir de nuestra experiencia y conocimiento del mundo. En palabras más entendibles, cuando en una mentalidad es arraigada una forma equivocada o distorsionada de una realidad contraria a lo correcto, es muy difícil de erradicar un prejuicio así. Cuando un prejuicio se forma, cuando se solidifica y se arraiga, se torna peligroso. Esto ocurrió en el Holocausto. Una idea llevó a un mito, tal mito llevó a una creencia generalizada, forjada en la mente de millones de personas, porque el prejuicio se había extendido por toda la sociedad aria, alemana, en ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial. Tal prejuicio mental se convirtió en una fortaleza que llevó al exterminio de millones de seres humanos en lo que hoy conocemos como el Holocausto. ¿Por qué es importante esto? Porque quiero que entienda que hoy Satanás ha preparado a una generación desde décadas atrás, mentalizada, como le decía en una ocasión anterior, a través de las caricaturas, a través de los videojuegos electrónicos, para derramar sangre sin tener sentimiento alguno frente a ello. Cuando la persecución llegue a la tierra, cuando la masacre o el exterminio de personas se comience a perpetrar, la gente no tendrá ningún reparo, ningún recato y ni el más mínimo grado de compasión en tomar un arma y empuñarla contra su prójimo. Y eso va a suceder. Cuando el Espíritu Santo no esté aquí en la tierra, la persecución va a ser atroz, porque por una parte no va a estar el Espíritu Santo glorioso aquí, por una parte, pero por otro lado, la sociedad entera va a estar gobernada bajo el maligno. Únale a eso el hecho de que la gente tendrá un pensamiento al revés, odiando a la iglesia. Claro, la iglesia ya no va a estar aquí, pero aquellos que estén aquí en ese tiempo y que alcanzarán un precio, la salvación a través de un precio muy costoso, entonces eso lo hará muy difícil. Imagínate, déjame explicarte este punto. Imagínate la mente al revés de millones de personas con la creencia asesina de que los creyentes y los judíos son el veneno de la tierra. En los días de la persecución esto va a ser muy difícil, porque si te vas conmigo a Juan 16, 1 al 4, encontramos que este pensamiento está en la mente de las personas. Juan 16, 1 al 4 dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Llegará la hora que cuando cualquiera que los mate, que les quite la vida, pensará que le está haciendo un servicio a Dios. O sea, que le está dando la gloria a Dios. ¿Cómo romper, erradicar o cortar o suprimir o eliminar un tipo de pensamiento así de una mente? ¿Está entendiendo el punto? ¿Cómo va a ser complicada la gran tribulación? Que las personas van a tener en su mente la idea de que asesinar es lo correcto. Cuando la sociedad se torna totalmente contra Dios. Y cuando Jesucristo dijo estas palabras, será como en los días de Noé. Le voy a explicar ahora algo antes de continuar esta lectura. En los días de Noé no había conocimiento de la palabra de Dios.
no había el temor de Dios. No había ni siquiera gobierno en la tierra. Cada quien hacía lo que le parecía. La gente no tenía leyes ni restricciones. Noé fue encontrado justo, fue encontrado perfecto en sus generaciones porque era un varón diferente. Obviamente Noé fue un gran hombre, pero yo tengo la impresión de que esa es mi impresión, de las razones por las cuales Noé fue acreditado a ese nivel fue porque él se encontró recto en medio de una generación que estaba totalmente depravada. Cuando Jesucristo dijo será como en los días de Noé, está hablando de un periodo en el cual otra vez la sociedad se torna como en los días de Noé, totalmente en contra de Dios. Como le he estado diciendo en esta serie, cuando la maldad no solo estará legalizada y normalizada y aprobada por los gobiernos locales de todas las regiones del planeta, sino que además estará completamente desbordada, al punto que lo que en este momento nos parece inconcebible, o todavía fuera de toda razón, o extraviado, o equivocado, o incorrecto, en ese tiempo será aprobado. Va a estar muy tremenda la gran tribulación. Juan 16, versículo 2, continuamos, dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará, dijo Jesús, que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Como la sociedad no tomó en cuenta tener a Dios durante el tiempo de la gracia, que es en el tiempo que estamos, y entraron a una mente reprobada y fueron desechados por Dios, fueron entregados a una mente reprobada. Entonces harán esto porque no conocen a Dios. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Ahora, ¿qué forma este tipo de mentalidad? Pues estamos analizando que un pensamiento arraigado en el error, un concepto equivocado, desvirtuado de la realidad, apartado de razón, en fin, un prejuicio sembrado en la mente de millones de personas. Pero ahora vamos a analizar un punto importante. ¿Cómo serán las proporciones de este exterminio? ¿Y contra quién se gestará este genocidio? Si nos vamos a Apocalipsis 13:7, vamos a leer algo interesante ahí en Apocalipsis 13:7. Yo soy un firme partidario de que esta persecución se dará principalmente contra los judíos. Es a ellos a los que Jesucristo les habló en Mateo 24, que les dijo: por tanto, el que esté en Judea no regrese, el que esté en los montes no regrese para tomar atrás su abrigo, porque te van a capturar y te van a matar. Entonces, esto fue predicado a los israelitas, al pueblo de Israel, porque ellos van a sufrir esa persecución en su propia tierra. Pero también creo que habrá gente que van a brincar a la gran tribulación y van a ser perseguidos. Yo creo eso. ¿Sabe usted cuántos millones de creyentes evangélicos somos hoy? No tengo la cifra exacta. Algunos decían hace 20 años atrás que éramos alrededor de 400 millones de creyentes evangélicos en la tierra. Estamos hablando entre personas que están profundamente consagradas y personas que son liberales en su pensamiento, pero simpatizan con el evangelio, pero no están completamente entregados. Si esa cifra ha crecido y ha aumentado en los últimos años, yo no tengo la cifra en este momento, pero la voy a decir así. Vamos a suponer que seamos 700 millones de creyentes evangélicos en la tierra, no lo sé. Pero si es un número proporcional tan enorme, y Jesucristo dijo uno será tomado y otro será dejado, el que será dejado es el que, si se quiere poner bien en la gran tribulación, aunque hemos dicho que será algo muy difícil, es el que va a sufrir el martirio. Porque de cierta forma, cuando uno tiene convicciones en el alma, estas brotan con el tiempo de nuevo. Y habrá personas que se van a quedar, pero no precisamente que se van a perder, aunque ahora el precio para ello va a ser el martirio. Porque acuérdense lo que analizamos la semana pasada. Están los 144,000 sellados que son del pueblo de Israel, pero están de toda tribu, ahí ya no son los judíos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y los gentiles, ¿quiénes son estos? Estos son los que han emergido o salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido. Entonces, a ese grupo se refiere la palabra de Dios, que son entre los gentiles los que serán salvos en el periodo de la gran tribulación. Ahora, atención al siguiente punto. En el tiempo de la gracia, muchos no aprobaron tener en cuenta a Dios y serán reprobados y se perderán en la gran tribulación al marcarse con la marca de la bestia. Pero muchos que entienden esto y que creen en Dios
pero que están tibios espiritualmente, brincarán a la gran tribulación, no se van en el rapto, y esos no tienen una mente reprobada. ¿Entendió el punto? Entonces, esos que brincan a la gran tribulación, no con una mente reprobada ya perdidos, sino que brincan a la gran tribulación, pero no se amacizaron en la vida cristiana, no se firmaron, son los que son que aparecen en el libro de Apocalipsis, que dice de entre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y han emblanquecido sus ropas, es decir, se limpiaron para Dios, pero bajo un precio muy costoso, que es el martirio, es el derramamiento de sangre. Entonces, cuando hablamos de una persecución que se gestará en el periodo de la gran tribulación, estamos hablando de una realidad. Israel va a ser perseguido, la iglesia ya no está en la tierra, pero hablemos de un remanente o de un colectivo enorme de personas, ¿entendió el punto? Que no fueron la mente reprobada que vienen del tiempo que estamos ahora y brincan a la gran tribulación y se perdieron, sino que son personas que hoy simpatizan con el evangelio, van a la iglesia de vez en cuando, tienen un cónyuge que viene a la iglesia, pero ellos no se ponen bien, están tibios y te vomitaré de mi boca. Y brincarán a la gran tribulación, pero como ya traen una convicción, de cierta forma, allá se van a poner bien. Yo sí creo eso, basado en el relato bíblico de toda tribu, pueblo, lengua y nación, saldrán de la gran tribulación. Y está bien claro, y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Estás conmigo en Apocalipsis 13:7? Y dice esto: y se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 6, 9 al 11. Entonces va a tener el poder, la autorización, de parte de Dios mismo, la autorización para perseguir a un remanente que estará en la gran tribulación. A mí me encantaría en este momento saber quiénes de los que están aquí presentes se van a ir con el Señor. A mí me encantaría saberlo. Y quiénes se van a quedar. Pero no podemos saberlo. Creo que ni nosotros mismos, hermano, podemos hablar por otros, pero por nosotros mismos creo estamos seguros que nos vamos con el Señor. ¿De acuerdo? Pero hay personas aquí, y esto es triste, no sé quiénes, pero tengo la impresión que hay personas sentadas en esta tarde que se van a quedar. No lo baso en ninguna característica, pero hay personas que no están lavando sus ropas en la sangre del Cordero hoy, en el tiempo de la gracia, no están siendo limpios, ni purificados, ni emblanquecidos. Como lo dijo Daniel, muchos serán limpios, purificados y emblanquecidos. Algunos de ustedes no están haciendo el esfuerzo mínimo por limpiar sus vidas. Entonces de repente va a llegar el arrebatamiento de la iglesia y se van a quedar. Y bueno, allá los esperamos en el cielo. Más bien los esperamos aquí cuando vengamos en Armagedón, que lleguen al milenio, los saludamos de regreso. ¿Cómo te fue? Y ahí me platica cómo le fue. Estamos en Apocalipsis 6, 9 al 11, por eso son estos estudios, prepárese. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿De qué mártires está hablando? Mártires que están en el tiempo de la gran tribulación, porque quiero que note los puntos. Dice que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Lo que la bestia más perseguirá en la gran tribulación será el conocimiento de la palabra de Dios. Por el testimonio que tenían, compárelo con sus ropas emblanquecidas, su vida de integridad. En medio de tanta depravación en la tierra, estos que salen de la gran tribulación y que llegan a ser salvos, no por obras, nadie es salvo por obras, pero serán emblanquecidos, estos van a tener un testimonio y por ese testimonio van a ser muertos. Y van a ser muertos todos. Difícilmente alguien va a escapar. Me atrevo a decir que todos los que van a ser salvos en la gran tribulación, absolutamente todos, van a atravesar el martirio. No hay uno que se pueda escapar y que pueda ser librado en los montes. Es que se metió en una cueva y no lo encontraron. Todos van a sufrir el martirio. Porque si se le da poder a la bestia para hacer guerra contra los santos y vencerlos, eso significa que todos van a entrar en esto, que nadie escapará. Y clamaban a gran voz diciendo, cuando habla clamaban a gran voz, imagínate eso, lo que sufrieron. Póngase a pensar un momentito, el martirio que van a sufrir para que este clamor, después de haber muerto, sea levantado. Señor, mira la forma como nosotros morimos. ¿Cómo va a ser el derramamiento de sangre de parte de la bestia contra el remanente? ¿Cómo va a ser perpetrado este homicidio en masa? Que yo le he dicho que todas las masacres de la historia, que yo he leído mucho sobre historia y ha sido triste y ha sido terrible, me atrevo a decir ha sido una pintura comparado con lo que viene,
Si el holocausto que nos arrancó lágrimas en las escenas brutales, dramáticas y tan tristes que hemos mirado de lo que fue el holocausto, si eso ha sido muy triste y es apenas una pintura de lo que viene, imagínate cómo va a ser el martirio, el derramamiento de sangre del remanente en ese tiempo. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿En quiénes? En los que moran en la tierra. Está hablando del tiempo que está sucediendo en esos días en la gran tribulación. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus, ve este punto, consiervos y sus hermanos. Aquí le voy a explicar otro punto. No es lo mismo hermano que consiervo. Consiervo, un consiervo es el que sirve junto a otro en el reino del Señor. Cuando habla de consiervos se refiere a ministros, porque unos son los hermanos y otros son los consiervos. Y aquí habla de dos categorías, se está refiriendo a dos puntos distintos. Hermanos en Cristo, pero en consiervos se refiere a gente que va a servir a Dios en posiciones clave durante la gran tribulación, huyendo de la persecución. ¿Ustedes se acuerdan de la historia que en la iglesia del primer siglo se congregaban bajo tierra, en subterráneos, en cavernas, en cuevas? Y había allí una predicación del evangelio. Ayúdenme. Que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que habían de ser. O sea, que está determinado un número, que Dios ya lo conoce, de personas que tienen que sufrir, ser martirizados y morir en el periodo de la gran tribulación, que obviamente serán salvos, pero que tienen que morir hasta que se completara, está escrito aquí, el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El versículo 13 y 14 dice, Apocalipsis 6, 13 y 14, no, es Apocalipsis 6, hasta ahí nomás. Ok, ese es el punto. Bueno, porque quiero compartirte otra cosa. ¿Qué es una limpieza étnica? ¿Qué es un genocidio? ¿Qué es un exterminio? ¿Qué es una masacre en masa? Escucha, una limpieza étnica es desplazar a un grupo étnico religioso por la fuerza, con intimidación o con violencia. El término genocidio alude a una eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Un exterminio es una aniquilación, destrucción o masacre. Y una masacre en masa se refiere a un tipo de homicidio premeditado, pero a gran escala. Se caracteriza por la indefensión de las víctimas. Por la indefensión de las víctimas. Quiero que te vayas conmigo, por favor, a Deuteronomio 28, 53 al 57. Deuteronomio 28, 53 al 57. Y aquí voy a compartir contigo un punto muy importante sobre el asedio, el apuro, el estado de guerra y la desesperación que privará a la sociedad en ese tiempo. Deuteronomio 28, 53 al 57. ¿Estás ahí? Dice así la palabra del Señor. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos, de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Te angustiará tu enemigo. Quiero explicar algo importante. Es tal el estado de desesperación en la raza humana en el tiempo de la gran tribulación que la gente bajo asedio hará cosas que hoy resultan inentendibles e inconcebibles para nosotros en este momento. Pero fíjate la frase. En el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a algunos de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio. Piensa que estamos hablando no solo de una persecución, estamos hablando
de qué comer en un estado de persecución. Y mira lo que algunas personas harán. Por no haberle quedado nada en el asedio y en el puro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre ustedes, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo. Diga conmigo, la carencia de todo. En el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Quiero que por un momento piensen, mis amados hermanos, en la magnitud de eso. En un estado de apuración, de guerra, de tribulación, la sociedad se torna animal. Pero eso también puede alcanzar a personas racionales, cuya mentalidad hoy es una mentalidad correcta, obviamente, pero en un estado de apuro, de asedio, de hambre, de extenuación, de guerra así, cualquiera puede o podría llegar a perder el control. Hay muchos relatos del Holocausto, de cómo los judíos sufrieron en los campos de concentración, relatos muy tristes. Alguna vez le platiqué porque cuando yo lo leí me conmovió profundamente. Cuando fueron liberados los campos de concentración por parte del ejército de los Estados Unidos, un militar relató una experiencia muy triste cuando ellos se encontraron con los campos de exterminio al ver a los judíos cadavéricos, esqueléticos, ver su desnudos, totalmente masacrados, y que ellos salían de las barracas a tratar de abrazarlos. Hermano, la escena es muy triste. Y hay un relato que a mí me conmovió, que alguna vez lo compartí con ustedes, acerca de un militar que relató cuando él está en un documental expresando esto. Él dice que, y lo está diciendo con lágrimas en sus ojos, dice: cuando yo estuve en Europa, una experiencia que nunca olvidaré fue que el ejército trajo leche en polvo, costales de leche en polvo para compartirle a las personas, para darles comida. No podíamos alimentar a los judíos porque ellos tenían mucho tiempo sin comer, y tú sabes, es peligroso darle de comer a alguien que tiene mucho tiempo sin probar alimento. La persona puede morir. Pero entonces lo que estábamos haciendo, dice, es tomábamos leche para echarla con agua y darle sorbos para que ellos poco a poco ir nutriéndolos. Entonces estábamos repartiendo la leche, y en ese momento se me acerca una mujer judía con su bebé en brazos, toda demacrada, y me dijo, dice: ¿me puede dar leche para mi hijo? Entonces, cuando ella destapó al bebé, el bebé estaba muerto. Él entendió que la mujer estaba loca de lo que ellos sufrieron en los campos de concentración. ¿Puedes entender eso? Entonces el militar, esto le dolió. Entonces él agarró un poco de leche para tratar de consolarla y se la colocó en los labios amoratados del bebé ya muerto. Y le dijo: tu hijo ya comió. Entonces la mujer empezó a mover a su bebé, a llorar de alegría, a cantar y a darle gracias por lo que para ellos significaba mucho. Entonces el militar se quedó estupefacto. La mujer tomó al niño, comenzó a avanzar, y cuando ella avanzó unos pasos, ella cayó muerta. Dice este hombre que relata eso, dice: nunca jamás olvidaré, hasta hoy, ya un hombre anciano, hasta hoy, dice, no he podido olvidar las cosas que miré en Europa, pero nunca olvidaré, nunca saldrá de mi mente haber mirado una escena tan triste de lo que Alemania le hizo a otro pueblo. Una mujer dijo una vez: no puedo entender cómo Alemania, siendo una cultura tan civilizada, tan educada, con sus letras, sus ciencias, sus artes, su educación, su música, le hizo a esto a otro pueblo. Entonces no demos ya nada por sentado. Esto puede volver a suceder. Si Alemania, siendo una nación tan alta en su industria, en su educación, en su tecnología, en su pensamiento, en su avance, le hizo esto a otra nación, a otro pueblo, entonces no demos ya nada por sentado. Esto podría
volver a suceder. Yo creo firmemente que esto va a volver a suceder. Es un tema que yo he estudiado por años, lo he analizado, lo he cocinado en mi mente, lo he pensado muchas veces y creo firmemente, amados hermanos, que hay una fuerza letal, arrolladora y avasalladora que está en camino y que viene con una vorágine increíble para masacrar a los que se queden después de que Jesucristo venga por su iglesia. Creo firmemente que esta fuerza arrolladora va a masacrar a todos aquellos que, como lo hemos leído ahora, por el testimonio de Jesús serán muertos en la vía pública. El derramamiento de sangre será de tal magnitud que simplemente no hay forma, por más explicación que yo le rindiera en esta tarde, de poder comprender la magnitud de lo que va a suceder. Pero una cosa es segura, será terrible. Va a ser terrible la persecución que hoy en las mentes de las personas no es posible gestar contra el pueblo de Dios y contra Israel. Si el Espíritu Santo no estuviera hoy ya en la tierra, créamelo, que las Naciones Unidas enteras correrían hacia Israel a masacrar a los judíos hoy lo harían. Pero hay quien lo impide, que es el Espíritu Santo, que es el ser más poderoso del universo, que no lo permite. ¿Cuánto le alaban? Pero el Espíritu Santo que detiene esa fuerza del anticristo que ya está en operación para su inminente aparición pronto, cuando el Espíritu Santo sea quitado aquí, gloria a Dios por el Espíritu Santo, entonces las naciones enteras van a volcar todo su odio contra todo lo que se llame evangelio. Y tú lo ves hoy en las redes sociales, la gente odia el evangelio. Tus parientes no quieren nada de Dios. Háblales de Cristo. ¿Quién quiere de Dios hoy? Y eso que todavía no estamos, porque no estaremos, pero todavía no sucede la gran tribulación. Piensa un poquito y con este pensamiento te quiero dejar para finalizar esta tarde. Si hoy con toda la libertad de los derechos humanos, las garantías individuales, la protección del Estado hacia la libertad de culto, etcétera, 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 hoy la gente odia el evangelio, ¿qué será sin todo eso? El diablo gobernando, obviamente el Espíritu Santo ya no aquí, la esposa está en la presencia de Dios. La persecución que viene va a ser un derramamiento de sangre como nunca antes en la historia. Te voy a dejar una tarea. Investígalo. Hoy tenemos internet. Yo estas cosas las leía cuando no había internet. Hoy todos tenemos la facilidad que nos ha sido prestada en esta generación de tener acceso a la información cualquiera porque estas cosas están en internet. Analiza lo que han sido los genocidios. Analiza lo que fue la masacre de Ruanda, que la ONU no pudo detener. Investígalo. Ponle ahí, Ruanda 1994. Lea siquiera un poquito. Investigue eso. Y entristezcase de saber lo que sucedió ahí. Y vea los 100 días que no conmovieron al mundo durante el periodo de 1994, que el mundo guardó silencio y le importó nada. Hoy dicen que Israel está masacrando a los palestinos y no es así. Ha habido masacres, limpiezas étnicas, genocidios y exterminios en toda la historia que han marcado el curso, delineado el curso de la historia y que hoy podemos decir, y me atrevo a decir, no han sido nada comparado con la gran masacre que está en camino. Les pregunto, y con este pensamiento los dejo, les pregunto, ¿están ustedes preparados para irse con el Señor? ¿Cuántos están aquí preparados? ¿Cuántos se van a quedar a la gran tribulación? ¿Cuántos